Bueno, entonces como conocen, nosotros pues somos una plataforma, un software donde personalizamos lo que ustedes requieran, somos una plataforma adaptable a las necesidades que ustedes tienen. Entonces, para auditorías de control, nosotros manejamos un conjunto de módulos que nos van a ayudar a tener todo este control y que no se nos vaya a pasar nada. Listo, voy a mostrarles entonces, bueno, nuestra plataforma, este siempre es nuestro inicio. Acá todas las aplicaciones que ustedes tengan contratadas las van a encontrar acá. Entonces, en este caso, nosotros vamos a entrar hoy a ver la auditoría de control interno. En nuestra plataforma siempre vamos a clasificar la auditoría de control en dos segmentos. ¿Sí? Uno va a ser la planificación de auditorías y el otro ya va a ser como tal la auditoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues en la planificación tenemos que llevar a cabo todo el análisis preliminar, identificar la criticidad de los procesos, bueno, los factores claves y demás. ¿Sí? En nuestra plataforma les vamos a ofrecer o les ofrecemos a ustedes, por ejemplo, esto es un ejemplo que ya tenemos previamente registrado, en el cual es muy sencillo, nuestra plataforma es muy intuitiva, ¿sí? Simplemente al clicar en el lápiz o al clicar acá en la planificación vamos a poder generar un nuevo registro llamado expediente. Entonces acá simplemente es alimentarlo con algunos datos que tengamos, el periodo, bueno, la documentación recopilada, podemos adjuntar acá documentación y demás. ¿Sí? Entonces, esta primera etapa o lo que siempre como buena práctica pues realizamos es un análisis preliminar, ¿sí? Donde establecemos qué periodo, qué año, qué mes, qué semestre es el que estamos evaluando, qué documentos son los que tenemos o qué información es la que hemos recopilado, ¿sí? Todo lo dejamos muy escrito acá. Eh, Después de que completamos esta primera etapa o esta primera acción, pasamos a la identificación de la criticidad, ¿sí? Este módulo nosotros lo llamamos que es un BPM porque son flujos, son etapas en las cuales vamos pasando, pero estas etapas, por ejemplo, para esta identificación de la criticidad de proceso, tenemos donde podemos diligenciar información como los contextos estratégicos, donde vamos a evaluar todos los factores que pueden estar presentes pues en esta auditoría de control interno. Tenemos también una parte para que ustedes puedan establecer su contexto organizacional, puedan establecer cuáles son las leyes y normas que se van a aplicar, cuáles son las que necesitan, cuál es el ambiente de control, si va a ser por integridad, qué valores éticos, cuál es la participación que va a tener la alta dirección, porque pues recuerden que en toda auditoría y en toda gestión, pues la alta dirección tiene un papel muy importante. Cuál va a ser la estructura organizativa que se va a tener, cuál va a ser los recursos tecnológicos, cuáles van a ser los recursos que van a implementar para las auditorías, ¿cierto? Todo esto lo tenemos que planificar, tener claro. Entonces, acá en estas etapas iniciales es donde vamos a hacer todos estos análisis para que todo quede escrito. Con eso en una auditoría a mí me llegan y nos preguntan, bueno, muéstrame su auditoría de control interno del 2025. Claro, mira, acá están todos nuestros ambientes, esto fue todo lo que se detectó, estas son todas las planificaciones, estos son nuestros recursos financieros, ¿sí? Nuestros recursos mano de obra y demás. También el sistema, como al tener todas las aplicaciones, nos va a permitir agruparlas, ¿sí? Si se dan cuenta acá, nosotros también podemos agrupar o evaluar acá mismo nuestros riesgos, ¿sí? Nosotros, aparte de este módulo que se llama auditoría de control, vamos a tener un módulo también que se llama gestión de riesgos, ¿sí? Porque pues todas nuestras auditorías están basadas en los riesgos que se puedan presentar o los riesgos que ya estamos atacando, bueno, o los riesgos en general que tengamos, ¿sí? Pero para esta gestión de riesgos lo que nosotros estamos haciendo es que tenemos también nuestra matriz, ¿sí? En esta matriz o en las matrices que nosotros implementamos de donde vamos a conocer los riesgos que se están presentando o que tenemos que en la organización. Entonces vamos a poder acá generar también tu evaluación, vamos a poder evaluar los factores clave, ¿sí? Todo va quedando acá recopilado. También para una auditoría va a ser mucho más fácil mostrar aquí acá todos los planes de acción, todos los tratamientos, cómo estamos tratando ese riesgo, qué auditorías, qué capacitaciones, qué formaciones, todo lo que vayan realizando ustedes como actividad para que
den cierre o mitiguen los riesgos, pues acaba quedando de una vez establecido dentro del sistema. Todo se va vinculando, ¿sí? Entonces, después de que planificamos, ya sabemos cuáles son los riesgos, en qué procesos que tenemos que atacar, cuál es el proceso que mayor riesgo tiene o que mayor riesgo presenta. Entonces, acá es donde el sistema nos va mostrando estas evaluaciones. Miren que acá a mí me permite cambiar o evaluar, ¿sí? Y simplemente guardar la información que yo tengo establecida para que me calcule desde acá mismo. Todo lo que yo haga acá en esta parte también del BPM es lo mismo que nos va saliendo acá en esta parte de la matriz, ¿sí? Todo como que se va alimentando acá y allá va quedando todos los registros para que en dado caso para una auditoría sea mucho más fácil o mostrar el módulo de riesgos o mostrar el informe, la planificación o la auditoría que estamos realizando. Luego de que nosotros identificamos la criticidad de la evaluación o del proceso, planificamos la auditoría de los factores claves, ¿sí? Después de esas planificaciones, pues evaluamos todos los factores claves. Esos factores claves, ¿sí? En estos factores clave donde identificamos qué ajustes, qué información. Miren que nosotros como consultores siempre les facilitamos a ustedes todo, les decimos, porque pues a veces puede que para nosotros va a ser muy fácil ya manejar toda la plataforma, pero para ustedes no. Entonces les decimos como, bueno, mira, por ejemplo, acá les damos las instrucciones, pulse los 3 puntos ubicados en la parte superior derecha para que identifique los factores clave. ¿Sí? Simplemente es muy intuitiva, acá les vamos dando las indicaciones para que ustedes puedan generar estas relaciones. Miren que acá yo puedo relacionar con expedientes que yo ya tengo previamente cargados, ¿sí? O en este caso puedo simplemente relacionar con algún modelo de gestión que ya tenemos, en este caso, de alguna de nuestras matrices que ya tenemos establecidas, porque a veces puede que identifiquemos primero los riesgos y después generemos las auditorías. Entonces también puedo hacerlo de las dos formas, o la alimento desde acá o simplemente desde la gestión de riesgos la identifico. Al identificar nuestra matriz de riesgos, miren que desde acá yo puedo tener también toda mi parte que yo tengo en mi matriz. Entonces yo tengo acá que tengo qué departamento es el que estoy identificándole el factor. Entonces es que es desarrollo empresarial, que es de la gerencia de relaciones corporativas, que pertenece al departamento de cuenta empresarial. Y miren que desde aquí me da la opción misma de añadir el factor clave de éxito. Desde acá puedo crear uno nuevo, simplemente acá ya miren que me dice a qué proceso pertenece, a qué gerencia, a qué departamento, y aquí puedo establecer mi factor clave. Eso es un campo tipo texto, donde puedo establecer factores alfanuméricos sin ningún inconveniente. Mira, tengo acá mi pilar estratégico. Esta información que ustedes ven acá no es que sea la obligatoria, que nosotros digamos es que no, tiene que ser así, no. Esto es totalmente personalizable. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, no, lo que pasa es que nosotros en nuestra organización evaluamos eh, los factores, no sé, de toda la organización, o los tenemos en el DOFA, o los tenemos, bueno, sí, todos esos factores, acá dependiendo qué información es la que ustedes necesitan, pues acá mismo vamos cambiando o seleccionando la información que ustedes necesitan. ¿Listo? Todo es muy personalizable, como les comentaba, todo se va a hipervincular. Entonces, una vez ya tenemos acá nuestro departamento y cuál es el factor clave del éxito, cuáles son nuestros KPIs, cuáles son nuestros pilares estratégicos, pasamos también a determinar los factores del riesgo. Entonces, estos factores de riesgo tenemos un departamento, el factor clave del éxito, cuál va a ser. Si miren que acá me va describiendo mi información y puedo hacer acá mismo la evaluación de ese factor de riesgo, ¿sí? Sin necesidad de que yo tenga que venir acá y hacerla desde acá. Desde acá también puedo ir alimentando mi matriz. Entonces, desde acá simplemente voy estableciendo cuál es el riesgo de gobernabilidad, bueno, el riesgo de información, los riesgos que yo tenga evaluados o las variables que yo tenga para evaluar cada una con una criticidad. Que ustedes me dicen, no, es que nosotros no lo ponemos como pequeño, el riesgo reputacional como pequeño, significativo, mediano, sino como alto, grave, mayor. Bueno, todas esas variables también son establecidas acá de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a cómo ustedes midan toda esta información. También tenemos acá en la evaluación del factor de riesgo, si es baja, bueno, el resultado que nos da todo nuestra evaluación para pues, saber qué factor de riesgo, en qué nivel estamos. Y asimismo acá vamos a poder establecer, ¿sí? Nos va a mostrar como el resumen de todo para que pues esto
Caso de una auditoría mostramos acá, tenemos entonces para el desarrollo empresarial, para la gerencia de relaciones corporativas, para el departamento de cuenta empresarial, el factor clave del éxito. Si se dan cuenta, nosotros manejamos todo por medio de una codificación. Gracias a esa codificación, entonces es donde el sistema va a guardar esos expedientes y va a ser mucho más fácil ir a buscarlos por un código. El factor clave del éxito, en este caso, que es cumplimiento de normas, la prioridad es una ley, entonces que nos da una evaluación del factor de riesgo media, y pues si necesitamos incluir un plan y si requiere prioridad. ¿Listo? Entonces acá evaluamos todas estas acciones. Desde acá mismo el sistema entonces me va a permitir alimentar mi matriz y ir complementándola, y me va quedando también acá toda la trazabilidad de esta acción o de esta auditoría de control que estoy llevando a cabo. Listo. Como a veces pasa que nosotros ejecutamos alguna acción, algún factor clave, y el sistema nos dice o nos equivocamos y requerimos algún ajuste, también nosotros configuramos eh, ajustes, ¿sí? Para que ustedes puedan modificar, realizar la configuración, pero no quiere decir que se vaya a perder la información que yo tenía anterior, ¿sí? Lo que hacemos es como generar otra etapa en la cual queden estos ajustes registrados de qué modificaciones fueron las que se hicieron, y así ustedes puedan también realizar los cambios necesarios y que les quede todo en la trazabilidad. Listo, una vez ya tenemos acá nuestra planificación de factores, ya validamos que todo, si se requieren ajustes, si no se requieren ajustes, porque pues acá, gracias a nuestras etapas, nosotros podemos establecer qué personas son las que van a realizar alguna acción. ¿Sí? Cada una de estas etapas que ustedes logran visualizar acá va a tener un responsable y un tiempo de ejecución. ¿Sí? Gracias a nuestra plataforma nosotros vamos a poder gestionar tiempos. Entonces, ya no vamos a tener que estar encima de la persona, enviando correos, diciéndole que por favor me colabore con la etapa que le toca. No, el sistema se va a encargar de establecerle tiempos. Entonces le va a decir, por ejemplo, que acá la revisión de la planificación de auditoría, entonces el responsable va a ser el gerente de planeación estratégica, y que va a tener hasta cierto tiempo para poder cerrar o completar esta etapa. Si esta persona incumplió en ese tiempo que se le estableció para cerrar esa etapa, el sistema automáticamente empieza a enviarle notificaciones, recordatorios de que tiene que ejecutarla y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces no van a tener ustedes que estar ahí enviando, no, simplemente el sistema les va enviando la trazabilidad, ustedes pueden venir, entrar, hacer sus seguimientos, validar quién falta, pero pues el sistema es quien les está recordando que hasta que no se cierre esa tarea o esa acción no puede pasar. Que por ejemplo a veces, como todos estos temas ahorita con toda la parte de seguridad de la información, el sistema nos está solicitando mucha privacidad en la información, y más en estos temas de control interno que son tan confidenciales en algunos casos, pues también vamos a poder configurar que si yo no quiero que la persona anterior vea acá los ajustes o vea acá la planificación o el análisis, simplemente nosotros damos unos permisos especializados, unos permisos únicos a qué personas son las que pueden ver cada una de las etapas. Si yo quiero restringir alguna etapa, si yo no quiero que la otra persona pueda editar, sino que simplemente lea, todos estos permisos se le pueden dar dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. Que solo el equipo de auditoría de control interno son los únicos que pueden tener acceso, modificar la información y demás. Solo ese grupo va a tener ese acceso. Los demás van a poder visualizar. Que las gerencias son las únicas que pueden revisar. Bueno, solo las gerencias son las únicas que va a poder asignar para que revisen la planificación de esas auditorías. ¿Listo? Que si por ejemplo yo quise que entonces para aquí por acá puse que el proceso de departamento de planeación estratégica, automáticamente el sistema se configura para que aquí en la etapa de revisión le solicite al gerente de planeación estratégica que sea quien haga esa revisión. Listo, podemos también configurar toda esta parte de los permisos, qué personas son las que van a necesitar hacer alguna acción. Recuerden que todo lo de nuestra plataforma siempre se va a notificar por medio de correo electrónico, pero también vamos a tener una aplicación en la cual todas las personas van a poder visualizar las tareas que tienen. Miren que si yo me pasé de la tarea, simplemente acá el sistema me va a mostrar y me va a decir que mi tarea está fuera de plazo, ¿sí? Que no la he realizado, bueno, que tengo que hacer alguna acción y acá me sale fuera de plazo. Que tengo tareas próximas y demás, el sistema acá también les va recordando. ¿Por qué? Porque pues a veces los correos a nosotros se nos olvida, lo dejamos en la papelera y nunca estamos pendientes. En cambio, acá también vamos a poder saber qué acciones son las que tenemos pendientes dentro de todo el sistema. Listo.
Entonces pasamos a la revisión y planificación de la auditoría. Acá simplemente viene la persona, valida la información anterior y viene y nos dice si el resultado de la aprobación, si es aprobado, si requiere ajustes, si lo rechaza, bueno, dependiendo qué acciones son las que se necesiten para poder pasar a la siguiente etapa. Acá en estas, hoy en día se va a poder también firmar, que la persona venga y ponga su firma y diga que está aprobado, deje sus comentarios y demás. Una vez ya nuestra planificación de la auditoría está aprobada, pues pasamos a la socialización de la planificación de estas auditorías. ¿Sí? Acá simplemente copiamos la misma información que está anteriormente porque pues acá es donde vamos a enviar por correo electrónico toda esta información para que las personas interesadas conozcan de esa auditoría de control que se va a realizar. Simplemente acá todo esto ya queda configurado para que cuando pase a la aprobación, a la socialización, el sistema simplemente les muestre todas esas acciones. Entonces, todo esto le va a llegar a la persona, les va a enviar el email, esos emails son preconfigurados para que ustedes no tengan que estar enviando el recordatorio, sino que automáticamente apenas se abre la fase, el correo se cierra y se envía esa notificación a ese correo. Listo. Después pasamos ya como tal a nuestra ejecución. ¿Sí? Ya tenemos nuestras auditorías, nuestra planificación, ya sabemos qué auditorías son las que vamos a realizar, ya sabemos a qué procesos son los que vamos a atacar, cuáles son los riesgos que tenemos que evaluar, los que tenemos que tener cuidado. Entonces, pasamos ya a nuestra ejecución de esa auditoría de control. En esa ejecución de la auditoría del control, entonces es donde vamos a poder vincular. Entonces, acá también con nuestra matriz, por allá tenemos una partecita donde vamos a el factor para vincular el auditor titular. ¿Sí? Entonces, acá es donde vamos a ver o vamos a seleccionar quién va a ser. Entonces, miren que acá mismo podemos añadir o crear uno y ponemos quién va a ser el auditor, qué conocimientos técnicos, qué experiencia, ¿sí? Podemos evaluar ese auditor que sí sea titular, porque pues puede que ese auditor no sea titular, sino que sea auditor normal o que no sea auditor sino visitante. Entonces también acá nos va a dar un resultado de esa evaluación de ese auditor titular, porque pues, si no es titular, pues no nos va a servir para que haga esa auditoría o tenemos que buscar otra persona. Entonces, para que también quede acá la trazabilidad de quién fue el auditor, acá podemos establecer esa información. ¿Listo? Entonces, acá simplemente vamos a establecer esos datos, esa información, y también vamos a poder visualizar ¿sí? Ya el resultado que nos dio. Entonces va a decir que, bueno, este auditor, en este caso Juan Emanuel, es nuestro auditor de cumplimiento de normas del proceso de desarrollo empresarial y está como titular y acá, bueno, se va a poder relacionar algún expediente, ¿sí? Que son expedientes que yo pueda relacionar acá con otras acciones, con otras auditorías, bueno, con otros módulos que yo tenga acá, por ejemplo, que si tengo la hoja de vida de esta persona, entonces que la pueda relacionar acá o la documentación que necesite. Listo, y acá me va a mostrar ya esa parte de nuestros auditores, porque pues también tenemos que tener mucho control en qué personas son las que nos están auditando o si te cumplen con todas las capacidades. Entonces, una vez tenemos nuestra evaluación del auditor titular, tenemos nuestra auditoría de control ya relacionada, ¿sí? Ya pasamos acá, como tal, a la siguiente etapa. ¿Sí? Recuerdan que cuando estábamos por acá, en nuestra auditoría de control, salían dos etapas. Entonces, la planificación vendría hasta acá. Ahora pasamos a la auditoría de control. Desde acá mismo la podemos ir gestionando. ¿Sí? Simplemente yo vengo acá y vengo y relaciono esas auditorías de control que yo ya tengo. Puedo venir y crear una nueva o simplemente si yo ya me había adelantado y ya la había creado, simplemente la relaciono. Entonces yo puedo crearla de cero. Si en caso de que yo esa auditoría no la tendría evaluada, entonces vengo y empiezo a diligenciar la información que tengo establecida. ¿Sí? Vengo acá, el tipo de auditoría, bueno, el aviso de inicio de la auditoría, los alcances, bueno, los enfoques, quién va a ser el auditor líder, qué tipo va a ser, cuál es la escala de tiempo propuesta. Notificamos, porque recuerden que todo tenemos que estarlo notificando para que sepan cuándo es la auditoría, bueno, toda la información referente. Entonces, en estas auditorías de control, siempre vamos a hacer, nuestra primera etapa es nuestro aviso. Miren que todas nuestras auditorías siempre van a quedar vinculadas. Entonces, aquí me está diciendo
que pertenece a la planificación de auditorías 768 del 2024. Toda esa vinculación siempre va a quedar acá para que el sistema quede todo vinculado. Y simplemente en una auditoría será mucho más fácil venir acá o buscar desde algún lado o desde el otro y todo me va a aparecer. Aquí me aparece acá arriba que está vinculada con ese control. Pero si yo viniera acá al proceso de auditoría, simplemente me mostraría que está vinculada, permítame cierro acá, que está vinculada también con una acá. Entonces desde acá también puedo ver la información. Si yo clico acá me va a mostrar toda la información, todo el expediente, miren, tal cual el que estamos visualizando y simplemente puedo ir acá al control interno. Entonces ya tengo mi auditoría, yo acá, mi primera etapa en este caso es configurar ese aviso de auditoría interna. Entonces yo aquí notifico, vamos a hacer a las nuevas administración financiera, la auditoría, en qué se debe hacer, bueno, todos los objetivos que se tienen, los alcances, toda la información que yo tengo referente a mi auditoría. Ya cuando se van a hacer los tiempos, fechas de inicio, fechas estimadas, fechas ¿sí? de todos los datos que tenemos. Y asimismo se va a enviar la notificación a las personas encargadas o a las personas que van a recibir dicha auditoría. Una vez ya tenemos, notificamos, ¿sí? Ya cuando llega. No pasa nada si, por ejemplo, acá yo tengo estas tres etapas y esta está abierta, esta está cerrada, no va a pasar nada porque pues el sistema igual todo lo va a manejar por tiempos. ¿Listo? Entonces esta reunión de apertura, después pasamos acá donde enviamos, donde también nosotros adicional a los módulos que tenemos también otros donde podemos generar de una vez las actas de reunión, de quienes asistieron, de quienes, bueno, para que también nos queden acá vinculadas. Entonces, por ejemplo, acá nos queda que está vinculada esta acta de reunión con auditoría de control interno. Miren que todo queda muy hipervinculado. Acá me muestra toda la información de la auditoría. Me muestra los procesos que tengo vinculados. Miren que me está mostrando acá toda la información que yo ya tengo previamente relacionada. Y acá está mostrando la, las tareas que quedaron o de que se ejecutó de esa acta. ¿Listo? Desde acá también nosotros estas tareas las podemos establecer a nombre propio de alguna persona. ¿Sí? Ya no vamos a tener que estar encima de la persona diciéndole que tenga alguna acción, que tenga que por favor me pase esta información. Que no. Simplemente acá establecemos tareas, las personas se les establece un tiempo y simplemente ellos vienen acá y nos suben la información. Entonces al tener esta información acá vinculada, ¿sí? El sistema que nos va mostrando acá la información, qué comentario se dejó, qué acción fue la que se realizara. Entonces acá al tener ya nuestra información, nuestra auditoría, permítame volver a ingresar. Listo, entonces acá volvemos. Entonces tenemos ya una vez enviada nuestra reunión. Después pasamos a un conocimiento del proceso y estructura. ¿Listo? En este conocimiento del proceso y estructura es donde nosotros vamos a poder relacionar las listas de chequeo. ¿Sí? Acá es donde nosotros les vamos a dar a ustedes varias posibilidades. Nosotros también tenemos conocimiento del proceso de estructura, donde vamos a poder relacionar o crear una nueva. ¿Sí? De acá mismo generarla. Podemos también manejarla por medio de alguna encuesta, por medio de, también manejamos algo que se llama radar. ¿Sí? En radar es donde también vamos a poder establecer nuestra lista de chequeo. ¿Sí? Acá en radar es donde nosotros venimos y establecemos, acá desde la aplicación móvil, desde la aplicación del computador, pues por eso no se va a visualizar así, no va a tener las mismas funcionalidades. Pero al realizar mi auditoría, yo desde acá me van a dar varias opciones. Gracias a Radar nosotros vamos a tener la funcionalidad de que yo no, por ejemplo, si yo estoy en auditoría y yo no quiero escribir, simplemente el sistema me va a permitir acá, me va a mostrar la opción desde el celular que pueda dejar lo que estoy diciendo, me lo transcriba. ¿Sí? Simplemente acá me va quedando como ese comentario y demás. Puedo subir toda la evidencia que estoy determinando. ¿Sí? Una vez acá yo subo mi evidencia, desde la aplicación móvil el sistema me va a dejar a mí tomar fotografías, dejar todos los hallazgos que necesito o que se van generando. Entonces esta aplicación de radar también al generar o al configurar unos hallazgos, el sistema nos los va mostrando desde acá. ¿Sí? Acá por ejemplo yo ya tengo estas actividades.
Listo, entonces acá tenemos el conocimiento de nuestro checklist. Entonces les comentaba que tenemos las tres opciones. Ustedes pueden subir su checklist o pueden desde acá parametrizarlo por medio de un formato o pueden parametrizarlo por medio de radar, que pues es mucho más dinámico, más práctico en casos de una auditoría, porque pues ahí mismo yo puedo dejar notas de audio, puedo dejar evidencia de todo lo que está pasando, de todas las incidencias que yo encontré o de todas las falencias que encontré. ¿Listo? Una vez yo ya tengo acá, listo, mi lista de chequeo, yo ya tengo seleccionada cómo voy a hacer mi lista de chequeo, si va a ser manual, si va a ser por medio de algún programa, desde acá. Paso a los riesgos y controles de los procesos que estoy auditando. ¿Sí? Acá es donde miren que me va a aparecer, va a poder visualizar si necesito o no ver todos los riesgos que evaluamos. ¿Sí? Entonces los riesgos y controles del proceso a auditar, entonces acá me está diciendo todos los riesgos que se me están presentando. ¿Sí? Yo puedo venir acá y visualizar, entonces puedo relacionar cuáles son los procesos, los riesgos que están vinculados a esta acción. Entonces al tener esto, puedo dejar unas construcciones, ¿sí? Simplemente puedo decir alguna conclusión, alguna acción de más. Puedo venir y relacionar también con otro proceso en caso de que necesitara, porque pues ya saben que todo lo de nosotros se va vinculando con otros móviles. En este caso simplemente es para visualizar acá los riesgos que estamos generando desde gestión de riesgos. Listo, después de que generamos o realizamos acá, pasamos ya como tal a la prueba del recorrido. ¿Sí? Acá donde hacemos el recorrido es donde generamos nuestras plantillas. Miren que cuando yo genero mi plantilla de radar, acá el sistema me mostraría también mi información. Acá en este caso, este sistema o se generó esta plantilla desde nuestro gestor documental y por eso acá me está mostrando la plantilla o la información que tengo. Entonces acá está lo que voy a usar, la plantilla, la prueba de recorrido que estoy realizando. También tengo acá otras vinculaciones para visualizar los documentos que yo tengo relacionados. Esto se vincula con nuestro módulo, perdón, este no estaba funcionando, con nuestro módulo acá de gestión de indicadores. Si yo clico acá, de una vez me va a redirigir a el gestor documental y allá voy a poder visualizar todos estos documentos. No necesito estar corriendo la información de un lado al otro, sino que simplemente si yo tengo mi documentación ya lista, simplemente la asocio a algún expediente que estoy generando. Tengo también en estas pruebas de recorrido, bueno, la fecha, los soportes que se hicieron, también puedo subir acá nuestra información, todos nuestros documentos, aparte a los que yo tenga en mi gestor documental. Listo. Y ahora pasamos a las actividades del control interno. Como les comentaba, nosotros podemos establecer tareas puntuales. Esas tareas puntuales van a tener siempre un tiempo, ¿sí? Un tiempo, un espacio, en este caso esto es como nuestro plan, de que de 10 a 10 y 20 se hacen las requisiciones con centros de costos, bueno, de cuándo a cuánto y así, para que dejen sus tareas y puedan ir generando su evidencia. Esto en el caso de que realicemos la auditoría por este medio. Si la hacemos ya en una hoja de más, pues simplemente pues, ya la apuntamos y ya nos va quedando acá. Listo. Una vez tengamos entonces nuestras, ya como tal, toda esta parte de las actividades, ya tengamos nuestro plan de trabajo, ya sepamos todo, nuestras áreas que vamos a auditar están al tanto, entonces pasamos a la revisión de estas actividades de auditoría. ¿Sí? Al tener esa revisión, esas actividades, entonces el sistema nos va a decir si está aprobado o no y nos va, una vez se apruebe, vamos a pasar a las notificaciones, vamos a notificar ya completamente que está aprobado, que ya tienes un hecho, que ese plan, esas auditorías se van a realizar. ¿Sí? Una vez esas notificaciones de esas auditorías, entonces pasamos al informe de auditoría. ¿Sí? Acá mismo vamos a poder establecer cuál es nuestro informe. ¿Sí? Cuál fue nuestro alcance, bueno, cuál fue la clasificación, bueno, y lo demás que hagamos en nuestro informe. Este informe lo podemos llevar acá por medio de una fase o lo podemos llevar por otro módulo o otro formato en el cual simplemente alimentamos la información y lo relacionemos o simplemente diligenciando la información que tenemos acá. ¿Listo? O relacionamos o tenemos acá escrita esa información. Acá vamos a poder también establecer unas firmas o que la persona cuando la complete llegue, firme y genere pues para que dé mayor cumplimiento de que pues esta persona está firmando, que sí, que todo está al día, que todo está bien, que ese informe se generó o ese informe no lo compartió a veces un tercero también, lo podemos adjuntar acá.
Una vez ya tenemos nuestro informe, pues ya vamos a conocer cuáles son nuestros hallazgos, ¿sí? Ya tenemos definidos cuáles son los hallazgos que nos levantaron. Entonces, al tener esos hallazgos, ya lo que hacemos acá es otro módulo que se llama hallazgos, auditoría y control interno. En estos hallazgos simplemente es donde nosotros vamos a establecer, ¿sí?, la identificación. Entonces vamos a identificar qué pasó, vamos a generar los análisis de las causas, vamos a definir los planes de acción con tareas puntuales a cada una de las personas. Por buena práctica, el sistema siempre va a poner a nombre propio la tarea, ¿sí? No lo va a poner a una sola persona, lo va a poner, perdón, a una sola persona, no lo va a poner a un departamento ni a un área en general. ¿Por qué? Porque pues ahí puede que todos se confíen de alguno y no lo realicen y pues esa tarea queda ahí pendiente. En cambio, así, si lo establecemos a nombre propio de la persona, va a saber cuáles son las acciones que tiene que gestionar. Listo, una vez se tengan esos planes de acción, entonces las personas acá van a tener sus tiempos y simplemente van a venir, subir su evidencia y a cerrar su hallazgo, ¿sí? Toda esa acción nos van quedando. Si lo hiciéramos por medio de radar, al momento que yo ponga acá que no cumple, deje mi observación y demás, automáticamente se me va abriendo esta acción del hallazgo, ¿sí? Todos esos hallazgos se van abriendo y el sistema no los va mostrando. Entonces, en estas acciones el sistema siempre nos va a permitir o de las dos opciones, ¿sí? Porque pues a veces puede que no nos contraten todos los módulos que nosotros usamos, pero sí necesitamos algunos. Entonces igual, les comento que por medio de radar, si cuando yo establezca acá no cumple y cierra acá, deje mi comentario, el sistema automáticamente viene y genera el hallazgo, esa auditoría que se está generando. Y ahí viene y me dice qué hallazgo es el que se está generando, ¿sí? Y lo identifica, y bueno, acá sí tengo registro fotográfico, me muestra ese registro fotográfico y demás. A esos hallazgos de las auditorías a veces hay necesidad de hacer un análisis de causas, ¿sí? Para determinar la criticidad, para determinar si se volvió a repetir, ¿sí? Entonces también vamos a generar o podemos generar un análisis de causas, dependiendo pues ya las metodologías que ustedes usen, las podemos establecer acá. Y ahí sí establecemos los planes de acción. En esos planes de acción vamos a poder generar también las dos acciones, o planes de acción sencillos o planes de acciones complejos, dependiendo si los queremos acá mismo, que sean por medio de tareas, o si ya necesitamos de otro módulo adicional para que se generen esas acciones o esos, por ejemplo, que si fue un hallazgo grave, que si fue un hallazgo menor, pues lo podemos ir clasificando acá dependiendo esa necesidad. Por ejemplo, capacitar a los trabajadores para que conozcan el análisis de riesgos. Es una tarea bastante sencilla, no es tan compleja, y la persona simplemente viene, sube acá su evidencia, deja su comentario y todo va quedando acá registrado. Viene, completa, dice que su etapa, su tarea ya está cerrada o está pendiente y simplemente automáticamente acá se va cerrando y nos va mostrando acá toda esa clasificación. Yo no tengo que estar aquí pendiente de cuántas han cerrado, cuáles sí, cuáles no, sino que yo establezco acá mis tareas y el sistema automáticamente, cuando la persona vaya ejecutando sus acciones, se va cerrando y así me va a permitir pasar o establecer a otras etapas. Listo, eso es nuestra parte de nuestros hallazgos, nuestras actividades. Miren que todo va quedando acá vinculado, todo va quedando acá en el sistema. El sistema nos está mostrando acá todas las acciones y acá podemos establecer los hallazgos, van quedando todos vinculados acá a nuestro expediente y una vez se cierren todas las acciones, todos los hallazgos, pues simplemente ya se va a cerrar mi auditoría y ya voy a tener para mostrarle toda esta evidencia, toda esta trazabilidad a los auditores. ¿Listo? Este es nuestro módulo, esta es la parte que nosotros usamos para todo ese control. Es bastante interesante porque pues mezcla módulos como BPMs, como en este caso auditoría de control interno, que es planificación, y la auditoría muestra o también se complementa con toda la parte de las matrices, la parte de gestión de riesgos, donde ahí podemos también evaluar, donde podemos determinar en qué nivel o criticidad tenemos nuestro riesgo. Asimismo, vamos a gestionar los hallazgos para que el sistema nos permita que las personas en los tiempos establecidos suban las evidencias para esos cierres y pues va a ser mucho más práctico, optimizando también tiempo, recursos y pues va a ser algo más, vamos a dejar tanto de un lado el papel
y vamos a tener todo más automatizado.